Entonces, bueno, dicho esto, voy a compartir la pantalla. A ver. Ay, perdón. Un segundito. Que está aquí. Perdona. Vale, bueno, pues nos hemos presentado. ¿Cómo vamos a llevar adelante esta sesión? Bueno, pues vamos a intentar responder a estas preguntas. ¿Cómo el deterioro cognitivo afecta a las personas? ¿Vale? Vamos a hablar en términos generales. Tendremos en cuenta, lógicamente, lo que es el confinamiento, cómo el confinamiento ha podido influye en estas personas, pero también vamos a marcar unas pautas o vamos a hablar sobre la situación en general, no solamente en esta situación de confinamiento, sino en términos generales. Vamos a intentar responder a esta otra pregunta, que es ¿cómo podemos hacer para mejorar la calidad de vida de una persona con deterioro cognitivo? Y de la misma manera, ya no solamente desde el confinamiento, que también, pero bueno, lo hablaremos también en términos generales. Para ello, para responder a estas preguntas, es importante que hablemos sobre el deterioro cognitivo, que hablemos sobre la estimulación cognitiva. ¿Qué hacemos desde la estimulación cognitiva para trabajar con estas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante que lo tengamos en cuenta porque está comprobado y bueno, yo me imagino que ya no solamente por el deterioro cognitivo, sino en general, que cuanto más podamos nosotros saber sobre una situación, pues mejor el aporte que nosotros podemos dar a esas personas, pues puede ser más efectivo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar de ello. Entonces, lo único, me van a permitir que antes de que empiece a hablar sobre el tema central, hablemos. Ay, espera un segundo. Ah, sí, mejor, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Hablemos sobre terapia ocupacional. Vale. ¿Por qué? Yo les voy a contar muy poquitito, no voy a extenderme mucho porque no es el tema central. Pero yo como terapeuta ocupacional quiero hablar sobre ello un momento y ahora les voy a explicar el por qué. Cuando a mí alguien me pregunta, ¿qué has estudiado? ¿O qué profesión tienes? ¿No? Y digo, pues soy terapeuta ocupacional. Y la reacción de la gente, pues es, otros, los más atrevidos. ¿Y eso qué es? Los que han oído alguna vez sobre terapia ocupacional, pues dicen, ah, sí, 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 los que se encargan de entretener a los abuelos en las residencias. Ah, sí, ya sé, ya sé. ¿Vale? Entonces, nos hemos visto los terapeutas ocupacionales ante estas situaciones. Entonces, ¿por qué quiero hablar de terapia ocupacional? Por la sencilla razón de que es la profesión de las ciencias de la salud olvidada. También es verdad que yo creo que una de las razones es porque nosotros como terapeutas ocupacionales no hemos sabido informar a la población de las funciones que nosotros desarrollamos, ¿vale? Entonces, yo creo que el hablar un momento, o que ustedes me den la oportunidad de hablar un momento de terapia ocupacional es para mí el aportar ese grano de arena a mi profesión, que además es que me encanta, me encanta. Y si tuviese que volver a elegir una profesión universitaria, desde luego con los ojos cerrados, o sea, no me lo pensaría dos veces. Yo volvería a elegir terapia ocupacional por todo lo que nos aporta. Nos aportan muchísimas cosas. Entonces, ¿qué es terapia ocupacional? Como he comentado antes, es una profesión que está dentro de la rama de las ciencias de la salud. No es fácil definirla, tiene varias definiciones, pero yo me identifico mucho con esta, y es que es una disciplina sociosanitaria, porque nosotros trabajamos con las personas
desde el punto de vista, nosotros decimos que es un modelo biopsicosocial. Bio, porque trabajamos con la parte fisiológica, biológica de la persona, psicológica, y también trabajamos su entorno. Para nosotros la persona es el todo, no es solamente esa dolencia que tiene, que también, pero también nos importa, y para nosotros es una pieza fundamental en la recuperación del paciente, su entorno familiar, su entorno social, su entorno económico, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra función? Nuestra función como terapeutas ocupacionales es devolver al paciente su dignidad. Es fundamental. Y devolverles también su autonomía personal. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar su calidad de vida una vez que ha aparecido la enfermedad. Una enfermedad, una limitación, un deterioro. ¿Vale? Entonces, garantizarles eso o en la medida de lo posible. Habrá veces que, pues, que no se pueda volver al punto de partida. Pero sí lo que intentamos es que en la medida de lo posible las personas que han tenido este deterioro pues, puedan intentar ser lo más autónomos posibles dentro de su entorno, dentro de su domicilio, en las residencias, pues en ese entorno en el que están, pues que puedan desarrollar sus actividades cotidianas. ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros valoramos el nivel funcional de la persona, de cómo estaba, de cómo está en ese momento, y utilizamos como medio la actividad y la ocupación. Por eso nosotros nos van a ver, pues quizás trabajando pues, en manualidades, por ejemplo, que es lo más habitual, por poner un ejemplo, ¿no? Pero quiero decir que todas las actividades que nosotros realizamos o planificamos, lo hacemos siempre, siempre, siempre con un objetivo. Siempre son actividades con un objetivo a conseguir. No diseñamos las actividades para entretener, que bueno, que puede ser una, o sea, que puede estar relacionado, pero nuestro objetivo no es que la persona se entretenga el abuelo, como se dice, el abuelo se entretenga haciendo una manualidad, sino que si está haciendo una manualidad, pues trabaje su motricidad, que trabaje su coordinación, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay un objetivo que cumplir. ¿Cómo lo capacitamos? Lo capacitamos pues entrenando en sus actividades de la vida diaria. Por ejemplo, le entrenamos o nosotros también trabajamos con ellos adaptando o asesoramos, bueno, mejor trabajando, no, asesoramos en la utilización de ayudas técnicas, por ejemplo, un bastón. ¿Cómo utilizarlo? La manera más adecuada para que cuando se utilice, cuando se apoye la persona en él, pues no se haga más daño. Asesoramos a la hora de utilizar una silla de ruedas, qué ruedas se necesitan, etcétera, ¿no? Todas las características. También adaptamos el entorno físico pues, del lugar donde la persona está viviendo, que es muy importante al fin y al cabo. Entonces nosotros, como he comentado antes, no nos fijamos solamente en el estado de salud, que es muy importante, sino que también tenemos en cuenta su entorno, su familia, y bueno, pues intentamos eso, trabajar todos en conjunto porque entendemos que la recuperación del paciente es fundamental. Para el paciente es fundamental el apoyo de la familia y de su entorno, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, yo creo que más o menos hemos entendido o ha quedado un poco más claro cuál es el papel que nosotros desarrollamos o desempeñamos dentro de lo que es la población. Y bueno, pues quería comentárselo porque creo que es importante empezar a dar valor a la función o al trabajo que nosotros realizamos. ¿Vale? Ya está. Pues era eso lo que les quería comentar. Espero que haya quedado un poquitito más claro y nada, pues ahora pasamos al siguiente punto, que es el deterioro cognitivo, que es el tema central de lo que vamos a hablar, ¿no? ¿Qué es el deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, les presento todas estas frases, ¿vale? Porque yo me imagino, y yo la primera, que hemos experimentado estas frases. Por ejemplo, no me acuerdo dónde he dejado algo, no sé si voy en la dirección correcta, o se me olvidan los nombres. Esa frase tan típica de, es que lo tengo en la punta de la lengua. ¿Cuántas veces no lo hemos dicho, lo hemos pensado? Y aparte de eso, yo no sé ustedes,
pero yo sí eh, pensaba, ¿será un inicio de Alzheimer? Porque claro, es ese miedo, ¿no? Ese desconocimiento, el que puede ser, el que no, y es ese temor, es ese miedo a poder llegar a tener la enfermedad. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el deterioro cognitivo? El deterioro cognitivo es la disminución de las funciones cognitivas. ¿Qué son las funciones cognitivas? Son todos estos procesos mentales que nos permiten hacer una infinidad de cosas. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy hablando. Ustedes me están prestando atención, con lo cual están utilizando la función cognitiva de atención. Están utilizando la estimulación, la función cognitiva de percepción, porque están recibiendo estímulos externos. Ese estímulo externo es mi voz. Aparte del lenguaje, estamos hablando el mismo idioma. El reconocimiento, eso que yo estoy diciendo, ustedes lo están reconociendo. Entonces, quiero decir que a lo largo del día, nosotros continuamente estamos utilizando nuestras funciones cognitivas y es lo que nos permite el desenvolvernos cada día, es el que nos permite ir a la compra, ¿por qué? Porque utilizamos nuestras funciones, recordamos hacia dónde tenemos que ir, recordamos qué tenemos que comprar, recordamos cuál es el medio de transporte que tenemos que utilizar para llegar a un punto determinado. Entonces, es una utilización constante y que bueno, que de una manera u otra, pues como lo tenemos interiorizado, pues no prestamos atención, ¿no? Lo damos por hecho, o sea, lo hemos aprendido en un momento determinado y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se produce, o sea, que el deterioro cognitivo es esto, es una disminución de las funciones cognitivas, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre cuando se produce esta disminución de las funciones cognitivas? ¿Ustedes trabajan con personas con deterioro cognitivo? No. ¿No? Ninguno. O que tengan alguna demencia, o que tengan Alzheimer, o que tengan... Yo sí. Sí. ¿Y qué han notado? ¿Qué notan? O sea, ¿cuál es el comportamiento que ellos tienen? Bueno, aunque de ahí a lo mejor vamos a ir a hablar más adelante. Pero bueno. Es que, bueno, en mi caso yo trabajo en un centro de inserción sociolaboral para personas con problemas de salud mental. Ah, Entonces, claro, el deterioro además va asociado a otro tipo a lo sí. mejor no es el mejor Claro, ejemplo, ¿no? claro, es que además lo voy a comentar ahora más adelante, que no está solamente asociado a la función cognitiva. Sí. Ujú. Eso es. Vale, bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre cuando se produce una disminución en esas funciones cognitivas? Pues que hay un enlentecimiento en la velocidad del procesamiento de la información. Se enlentece ese procesamiento. ¿Qué otra cosa ocurre? ¿Qué otra situación nos vemos? Pues que hay una disminución en la capacidad a la hora de yo recibir esa información, a la hora de codificarla, de clasificarla y de almacenarla, ¿vale? Entonces, hay esa disminución. Eso también lleva a que tengamos una disminución en cuanto a nuestro vocabulario léxico. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros tenemos una disminución en la memoria, por ejemplo, no podemos evocar determinadas palabras, con lo cual nuestro lenguaje, nuestro vocabulario, pues también se va a ver afectado, va a disminuir. Entonces, bueno, esto es lo que suele ocurrir en términos generales cuando se produce este deterioro o esta disminución de las funciones cognitivas. ¿Y cuál es la mejor manera para poder prevenir un deterioro mayor? El detectarlo de forma precoz. Es fundamental. Es fundamental. Se están haciendo muchos estudios. Perdón. Se hacen muchos estudios para intentar detectar la aparición, ¿no? Los inicios del deterioro cognitivo o de esta disminución de funciones cognitivas. Entonces, claro, en esa búsqueda se han definido ciertos conceptos y uno de ellos es la queja cognitiva subjetiva. ¿Qué es lo que sucede en este caso? En este caso sucede, esto es para que más o menos nos vayamos familiarizando con esto, para quienes no lo sepamos, es, por ejemplo, yo estoy preocupada porque yo estoy notando que, que ya no me acuerdo de las cosas tan fácilmente, o que tengo
estoy notando que tengo como más dificultad a la hora de concentrarme, ¿no? A la hora de adaptarme a los cambios. Entonces, claro, yo me preocupo o la persona que está al lado mío, o que mi familiar o la persona que me cuida o que me acompaña, pues ha notado también, pues, pues que ya no, o sea, que tengo ese enlentecimiento, ¿no? ¿Qué hago? Acudo al médico. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer en esos casos? Acudir al médico. El médico de cabecera. El médico de cabecera va a depender de la situación, ¿eh? Ah, otra cosa que no he dicho, el deterioro cognitivo se va a manifestar de... las personas lo van a asumir de una manera o de otra, no siempre vamos a tener las mismas manifestaciones, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que iremos al médico de cabecera, el médico de cabecera hará una valoración y puede ser que en su valoración, eso no lo sabemos, eso lo determinará él, y él es el que sabe, yo no, él determinará si deriva o no al especialista. Eso lo determinará él en la consulta. ¿Qué pasa? Que si se deriva al especialista, que puede ser el neurólogo o el neuropsicólogo, se van a hacer unos test neuropsicológicos para determinar si realmente hay la posibilidad de que haya aparecido pues, una enfermedad neurodegenerativa. Ponte un pola. ¿Hola? Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta queja? Que si en esos resultados, si en los resultados de esa queja, perdón, si en los resultados de esos tests aparece, no, o sea, aparece o da como resultado que no hay un indicio de enfermedad neurodegenerativa o de demencia o de deterioro cognitivo, pues entonces estamos ante una situación que efectivamente hay un motivo por el cual se está produciendo esa falta de concentración. Y habría que ver el por qué. Habría que buscar la causa, pero desde luego está descartado ese deterioro cognitivo en ese instante, porque las pruebas neuropsicológicas han dicho que no hay. Entonces, a lo mejor es un momento, es una situación de estrés, a lo mejor agotamiento emocional, ¿vale? Cansancio. Entonces, claro, eso es lo que habría que ver. Habría que buscar cuál es la causa de por qué yo estoy sintiendo que hay ese deterioro cognitivo. Bueno, deterioro cognitivo no, porque no hablaríamos de deterioro cognitivo, sino de ese proceso de disminución de las funciones cognitivas. Eso es un concepto que se está estudiando y la verdad es que ayuda a esclarecer. Luego hay otro que es el deterioro cognitivo leve. Estamos en la misma situación, estamos preocupados porque vemos que ya no funcionamos a nivel de atención igual, por ejemplo, se nos dificulta la concentración, vamos al médico y nos deriva a lo mismo, al neurólogo, al neuropsicólogo, nos hacen las pruebas y en las pruebas neuropsicológicas aparece que efectivamente hay indicios de una enfermedad neurodegenerativa, ¿vale? Pero en este caso no afecta nuestras actividades de la vida diaria. El que yo tenga esa disminución de función cognitiva no me va a afectar en mi día a día. Yo puedo seguir yendo a la compra, yo puedo seguir haciendo pues, las actividades que hago, ¿vale? En el día a día. Eso este es el deterioro cognitivo leve. Estoy explicando muy a nivel genérico. Y luego tendríamos lo que son las demencias o deterioro cognitivo, pues, mayor. ¿Vale? Bueno, pues no quería entrar aquí en esto, pero bueno. Aquí, en esta situación, en lo que se conoce como las demencias o trastorno neurológico mayor, hacemos el mismo procedimiento, nos hacen las pruebas y en estos resultados también aparece que efectivamente hay indicios o se confirma la enfermedad neurodegenerativa, y la diferencia con el deterioro cognitivo leve es que en este caso esta disminución de las funciones cognitivas sí están afectando a mi vida diaria, sí están afectando a mis actividades. Yo ya no soy autónomo como antes. Yo necesito una persona que esté a mi lado para que me ayude a realizar esas actividades de la vida diaria. Porque ya no puedo, porque ya se me olvidan las cosas, porque necesito ese apoyo y necesito esa ayuda. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, es importante saber cuándo es un deterioro cognitivo leve, cuándo es un deterioro cognitivo
pues, mayor o tipo demencia, o cuando no es un deterioro cognitivo, pero que está esa disminución de las funciones cognitivas. Entonces, ¿cómo afecta el confinamiento a las personas con deterioro cognitivo? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo les afecta? Yo creo que para responder a esta pregunta es importante saber ya de por sí cómo afecta el deterioro cognitivo a las personas. Tanto que estemos en confinamiento como que no, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí era lo que ibas a comentar tú, iba a comentar usted, Miguel Ángel. Y es que, como he dicho antes, el deterioro cognitivo conlleva unos déficits o limitaciones cognitivas que pueden afectar o no a nuestro día a día, ¿vale? Pero es que ya no solamente es eso, es que afecta a nuestras relaciones sociales, afecta a nuestra autonomía personal, ¿vale? Entonces, cuando una persona empieza a notar que tiene esos problemas o esos déficits o esa pérdida de funciones cognitivas, se van a presentar una serie de cambios en ella. ¿Por qué? Porque va a notar, pues una persona, por ejemplo, que a lo mejor es flexible ante las situaciones, pues deja de ser una persona flexible. Es una persona que tiene facilidad a la hora de adaptarse a los cambios, pues con esta situación, pues a lo mejor ya no va a ser tan fácil adaptarse a esos cambios que se están produciendo. ¿Y esto qué va a hacer? Pues que se empiecen a presentar problemas de conducta. Problemas de conducta, pues agresividad, también ansiedad, que se sienta frustrado. Es muy común que se pueda sentir frustrado, porque claro, si nosotros nos ponemos en el lugar de esa persona, es solo pensar que nosotros, que hoy podemos hacer todo de forma independiente y que lo podemos hacer por nuestros propios medios, el hecho de ver que no podemos hacerlo, pues lógicamente nos tiene que afectar y nos afecta. Y ya no solamente a nivel de deterioro cognitivo, sino en el mismo proceso de envejecimiento vamos viendo que eso que no podíamos hacer, que eso que antes podíamos hacer ya no lo podemos hacer. Pues en deterioro cognitivo que se va viendo, mientras que es consciente que va más a más, pues claro, se producen estos cambios en el comportamiento, frustración, apatía, ansiedad, agresividad. Te llegan momentos que seguramente la persona pues quiere estar sola. Entonces, ¿qué le puede llevar? A un aislamiento social. Y este aislamiento puede traer también como consecuencia una depresión, ¿vale? Entonces, esto de por sí son síntomas o situaciones que vive la persona que tiene deterioro cognitivo. ¿Qué pasa cuando hay un confinamiento? ¿Estas manifestaciones que tiene van a desaparecer? No, claro que no, no desaparecen. Todo lo contrario, hay una alta probabilidad de que agudicen. ¿Por qué? Porque ya no está expuesto a los mismos estímulos. Porque una persona que tiene por ejemplo, un deterioro cognitivo leve, que va a un centro de día o que se reúnen con sus amigos y que no puede porque tenemos que estar encerrados, porque tenemos que estar pues, respetando las indicaciones que nos han dado los expertos, esta persona ya no está expuesta a los mismos estímulos, con lo cual llegará un momento en que seguramente, dependiendo, es también muy importante, dependiendo del grado en el que se encuentre, pues no puede entender el por qué no puede salir a la calle, el por qué no puede seguir con su vida diaria, o sea, o su rutina, o el hecho de ir al centro de día, ¿no? Entonces, esto agudiza. Y claro, afrontar y gestionar esta situación es uno de los retos más importantes que tiene la familia, que tiene el cuidador o que tiene el acompañante, ¿vale? Entonces, comprender estos comportamientos van a ayudar a que nosotros como familia, como cuidadores o como acompañantes, cuando veamos una situación en la que la persona a la que estamos cuidando se altera, pues de alguna manera no nos haga sentir tan frustrados, porque lo habremos comprendido, sabemos, intentamos comprender
por qué se está comportando esta situación. A ver, en general, el confinamiento, si a nosotros nos ha afectado, ha cambiado, ha irrumpido, ¿no?, nuestro estilo de vida, ha roto nuestras rutinas, pues claro, a ellos lógicamente también les afecta. Y una persona, por ejemplo, que cuida, ya a una persona que tiene dependencia o deterioro cognitivo, mm, implica, es un trabajo muy complejo, es un trabajo muy complejo porque exige mucho, exige una implicación intensa, exige, aparte de ser intensa, que sea constante, con lo cual la persona que cuida se va a experimentar situaciones de estrés, de agotamiento emocional, de sentimientos de culpa, de sentimientos de que yo podía haber hecho algo más o lo que yo estoy haciendo no es suficiente, ¿vale? Entonces, y el estar mucho tiempo con ellos o estar más tiempo de lo que normalmente estamos, pues también en nosotros puede agudizar esas sensaciones, ¿no? Esas situaciones de cansancio, de dolor muscular y lo que he comentado antes. Entonces, es cuando nos pase esto, debemos tener cuidado, porque es una señal de alarma. Es una señal de alarma y tenemos que actuar. Nosotros como cuidadores también, porque aunque no es el tema de ahora, es verdad que si nosotros queremos cuidar a personas, tenemos que cuidarnos nosotros primero. Nosotros tenemos que estar en buena salud para poder cuidar. Entonces, cuando nosotros vemos que estamos alterados, estamos cansados, tenemos ese agotamiento emocional y demás, lo mejor es pedir ayuda. Hace un par de días escuchaba a una psicóloga que además yo estoy de acuerdo con ella, y que decía algo así como que la sociedad nos ha enseñado a que tenemos que afrontar las cosas solos y que cuanto más solo lo afrontemos, pues más valientes y más fuertes seremos y que nos verán como, ah, pero mira qué bien, qué fuerte, qué. Y yo creo, y ella decía, es que no debería ser así. Y yo estoy de acuerdo, o sea, nosotros no tenemos por qué sufrir si podemos recurrir a otros medios o a otras ayudas o pues instituciones, familias, amigos, entorno, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros como cuidadores también toquemos la puerta y pidamos ayuda para poder también descargar esa sensación de agotamiento, ¿vale? Vale, pues hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Entendido? ¿Les he hecho mucho lío? No. ¿No? Vale. Bueno, pues entonces continuamos. Vale, genial. Bien, ahora vamos, yo creo que esto era la teoría, ¿no? Ahora vamos un poco más a la práctica. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar que sea la parte más práctica de la sesión. Bien, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de una persona con deterioro cognitivo? ¿Qué podemos hacer? Bien. Lo primero, consultemos siempre con profesionales especialistas en el área. Es fundamental. Yo sé que, por ejemplo, ahora en esta situación que estamos viviendo de confinamiento, pues es más difícil, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo. Pero en términos generales, si podemos, hagámoslo. Hagámoslo. Hay mucha información en Internet, incluso mi propia página está ahí. Hay unos artículos que he escrito, pero son un complemento. Son complemento. Lo mejor siempre, siempre, siempre es acudir a un profesional del área y que nos ayude a despejar todas esas dudas. Otra forma otro método que tenemos que hacer o implementar para poder mejorar la calidad de vida de una persona con deterioro cognitivo es, es el apoyo. Es el apoyo de la familia, del cuidador y del acompañante, ¿vale? ¿Cómo podemos ayudarle? Es necesario
es fundamental que nosotros como cuidadores o como familiares nos informemos, que es lo que comentaba antes. Y por eso un poco también lo del deterioro cognitivo, hablar un poco de eso, sobre ello. Porque aunque es teoría, o sea, es la realidad, es conocer la información, o sea, es conocer la enfermedad, es conocer el deterioro, en qué consiste, qué manifestaciones se presentan y demás. Porque era lo que les comentaba antes, cuanta más información nosotros tengamos sobre la enfermedad que está padeciendo o que tiene la persona con la que estamos o estamos cuidando, mejor podremos ayudarle. Entonces, es necesario que nosotros entendamos qué le está pasando a esa persona. Es necesario que entendamos por qué le está pasando eso que le está pasando. Y que entendamos qué podemos hacer. Entendiendo sabiendo un poco los dos primeros puntos, vamos a poder reaccionar mejor a la hora de intervenir, a la hora de ayudar, de apoyar a esa persona que tiene ese deterioro cognitivo, ¿vale? O sea que este punto, aunque lo haya puesto en el segundo, es básico, es fundamental que nosotros como cuidadores, como familia, nos informemos de la enfermedad. Siempre lo digo y yo creo que no me voy a cansar de repetirlo. Y si soy pesada, perdónenme, pero yo creo que es fundamental el saberlo, ¿vale? Luego, tercero, ahí hay una errata, pero bueno. Adaptar el mensaje. Es fundamental que adaptemos nuestro mensaje. Vamos a adaptar el mensaje en función del estado de la persona, del grado de avance de ese deterioro, de ese Alzheimer, de ese deterioro que tiene la persona, esa demencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros adaptamos, si nosotros le hablamos a una persona que tiene un deterioro cognitivo como si no lo tuviese, no le vamos a ayudar. Es todo lo contrario. No le estamos aportando un apoyo o una ayuda. No, lo que estamos haciendo es incrementar esa inseguridad que él tiene o ese miedo que él tiene. Entonces, si nosotros adaptamos nuestro mensaje o nuestro lenguaje a él, a sus capacidades, pues lo que vamos a hacer es minimizar ese desconcierto que él tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que lo adaptemos. Y luego viene también el tratamiento farmacológico y no farmacológico a la hora de trabajar con personas con deterioro cognitivo. Yo no soy experta en tratamiento farmacológico, entonces ahí poco puedo orientar. Soy más experta en el tratamiento no farmacológico, aunque es cierto que, bueno, y está comprobado que se complementan y son importantes los dos, ¿vale? Entonces, dentro del tratamiento farmacológico, pues es ese tratamiento en el que nosotros no utilizamos los químicos, ¿vale? Y dentro de ese tratamiento no farmacológico encontramos la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva es la utilización de estrategias y técnicas, voy a decirlo a nivel genérico, utilización, lo que vemos ahí, bueno, una parte, utilización de estrategias y técnicas que tienen el objetivo de trabajar las funciones cognitivas, resumiendo muy mucho, ¿vale? Ahora, si lo planteamos desde el punto de vista del deterioro cognitivo, decimos que es la utilización de estrategias y técnicas que tienen como objetivo terapéutico mantener o ralentizar el avance del deterioro cognitivo. Por eso trabajamos desde lo que es la estimulación cognitiva. Alguna vez me han dicho, pero ¿realmente funciona la estimulación cognitiva en personas que tienen deterioro cognitivo? Porque yo no noto ninguna mejoría. Me han dicho, ¿no? Y bueno, pues la realidad o mi respuesta es un rotundo sí. Sí funciona la estimulación cognitiva. ¿Por qué? Porque la estimulación cognitiva tiene dos principios básicos. La primera, que es la plasticidad cerebral, y la segunda, que podemos modificar a base de práctica y de constancia
nuestras capacidades cognitivas. ¿Qué es la plasticidad cerebral? La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse a los cambios e intenta equilibrar, sí, o intenta encontrar el equilibrio que se ha visto alterado por la aparición de ese deterioro. Entonces, no sé si alguna vez han escuchado hablar sobre plasticidad cerebral, pero desde luego, o neuroplasticidad, pero desde luego, si quieren, más adelante o cuando puedan, lean sobre neuroplasticidad, que de verdad es un tema fascinante. Lo recomiendo, porque nos van a hacer entender muchas cosas de cómo funciona nuestro cerebro, ¿vale? Y el porqué de la utilización de determinadas técnicas, ¿no? Entonces, bueno, pues para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? La estimulación cognitiva pues, se dirige básicamente a mantener un equilibrio también entre lo que es la parte cognitiva, bueno, la parte, no vamos a decir parte, pero a veces se me escapa, entre el área cognitiva y la conductual, ¿vale? Para la estimulación cognitiva no solamente trabaja la función cognitiva, también involucra lo que es el área emocional, el área psicológica y demás. Entonces, bueno, también ayuda a que cuando hacemos la estimulación cognitiva, a que tanto la persona que cuida como la propia persona que tiene el deterioro cognitivo se adapte a esa nueva situación, ¿no? Entonces, pues, paso a paso es el objetivo, ¿no? De que se vaya también adaptando, ¿vale? Entonces, aquí pasamos a la siguiente y ya vemos pautas. ¿Qué podemos hacer para mejorar esa calidad de vida, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar un momentito. Vamos a empezar diciendo que cuando nosotros tenemos en cuenta estas pautas, bueno, vamos a empezar. ¿Qué pautas tenemos que seguir? No son rígidas, ¿vale? Pero sí es más o menos por tener una orientación. Y vuelvo a repetir, esto es orientativo, depende de cada persona, depende de la fase de la enfermedad y que es muy importante. Tenemos que adaptarnos a la persona. Nosotros nos tenemos que adaptar a la persona que tiene deterioro cognitivo. Tenemos que adaptarnos a la situación. Y lo que yo piense que a lo mejor está bien de una manera, pues a lo mejor para otra, pues no, porque el comportamiento, la conducta que está teniendo esa persona con deterioro cognitivo no es la misma. Entonces, las características van a ser diferentes. Entonces, se habla a nivel genérico. Para poder hablar de forma individual, pues habría que hacer un análisis o un estudio o una evaluación individualizada de cada persona para saber cuál es el tratamiento idóneo a seguir, ¿no? Pero bueno, dicho esto, empezamos. La primera pauta, estructurar el día. Vamos a estructurar el día de la persona que tiene deterioro cognitivo. Cuando lo vayamos a estructurar, debemos tener en cuenta, debemos tener en cuenta a la persona. Es tan sencillo, bueno, tan sencillo entre comillas, como eso. Es por resumir. ¿Por qué? Porque tenemos que conocerla, tenemos que saber que, por ejemplo, si queremos realizar una serie de actividades con ellos, tenemos que saber en qué momento del día esa persona es más activa y cuándo no. Si esta persona es más activa, por ejemplo, por la mañana, pues vamos a intentar diseñar actividades más intensas por la mañana o que puedan ser más, que le puedan gustar más y que se hagan por la mañana. Si, por ejemplo, tenemos que pensar que la persona que le gusta hacer actividades solo, que eso también que eso lo tenemos que respetar también. Entonces, si le gusta hacer actividades solo, pues vamos a plantearle una serie de actividades. Pues, por ejemplo, igual por la mañana, pues las hace solo por la mañana y luego por la tarde, cuando ya esté más cansado, cuando esté más relajado o relajada, pues podemos trabajar con ellos, hacer algún tipo de actividad juntos, ¿vale? Entonces es importante pues, que tengamos en cuenta cómo es esa persona para poder nosotros estructurar el día. También es verdad que tendremos en cuenta nuestro horario, nuestras circunstancias. Vuelvo a repetir lo mismo, va a depender, todo es muy relativo, es muy genérico. Las rutinas, importante, con el confinamiento que ha pasado, que como se han roto rutinas, pues entonces hemos tenido que
plasmar o rediseñar esas rutinas, esos nuevos horarios. Entonces, es importante marcar unas rutinas, porque el marcar unas rutinas va a dar seguridad a la persona que tiene ese deterioro cognitivo. Dar rutinas, por ejemplo, no sé, a la hora de levantarse, que sea, por ejemplo, todos los días a las 8 de la mañana. Cuando planteo esto, también quiero decir que tenemos que ser flexibles, ¿vale? Porque, pues, a lo mejor hoy le apetece levantarse a las 8 de la mañana, mañana a las 8:30, y no pasa nada. ¿Vale? O sea, hay que ser flexibles también cuando diseñamos estas actividades, ¿vale? O diseñamos las rutinas. ¿Qué otra cosa? Tercer punto, tareas sencillas, ¿vale? Aquí, a todos nosotros nos gusta estar activos, de una manera o de otra, o que lo que hagamos nos motive, nos guste, ¿no? Otra cosa es que lo podemos hacer, eso ya depende de cada uno y de nuestras circunstancias. Pero nos gusta mantenernos activos. Pues a las personas que tienen deterioro cognitivo también. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que darle responsabilidades, ¿vale? Vuelvo y repito, dependerá de cada situación y dependerá del grado de avance de la enfermedad. Pero podemos darle, y yo creo que debemos darles responsabilidades hasta el punto en que ellos puedan asumirlas. Cuando damos responsabilidades, que sean tareas sencillas. No hace falta que sean unas tareas complejas. Si les ponemos tareas complejas, se van a frustrar, se van a alterar, van a tener una conducta, pues, seguramente un poco más violenta porque no quieren hacer esa tarea. ¿Por qué tienen que hacerla? Vamos a hacer tareas sencillas. Y que les motiven, que es muy importante. Para nosotros trabajar la motivación, desde terapia ocupacional, trabajar la motivación en las personas es fundamental, porque para nosotros es imprescindible. Nosotros trabajamos con ellos en función de sus intereses, trabajamos en función de sus motivaciones, porque nos van a ayudar a nosotros también a diseñar esas actividades y a llevar mejor la recuperación o la rehabilitación. Entonces, si tenemos a esta persona que estamos cuidando o nuestro familiar que le gusta, por ejemplo, como en la foto, regar las plantas, pues le damos esa responsabilidad y que la siga haciendo hasta el momento en que ella pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque es que aparte de estar trabajando su desempeño funcional, es que está trabajando su atención, está trabajando su orientación, porque gracias a que se está fijando dónde tiene que echar el agua, se está orientando a nivel espacial, sabe que el agua no la puede regar en la mesa, que el agua tiene que ir a la planta, se está orientando, ¿vale? Está prestando atención. Entonces, claro, en cada una de estas actividades que ella realiza o que realizamos en el día a día, estamos constantemente trabajando en nuestras funciones cognitivas. Por eso es tan importante que en la medida que nosotros podamos darle responsabilidades, se las demos. O que ellas elijan qué actividades pueden hacer o qué quieren hacer, ¿no? Y si se hace, por ejemplo, una actividad de estimulación cognitiva, pues de lenguaje, cualquier tipo de actividad que les pueda motivar, ¿vale? Otro punto importante, otra pauta, el refuerzo positivo. Por favor, es importante, es importante. Cada vez que cuando ellos participen, decirles que sí, que está bien, porque es una forma de motivarles también. Decir, pues sí, es que ellos y nosotros, si es que, ¿quién quiere sentirse útil? ¿Quién no quiere sentirse útil? ¿Quién no quiere sentirse motivado? ¿Quién no quiere sentir que ¿quién de nosotros no quiere sentir que se nos reconoce lo que hacemos? Todos, todos. Y bueno, en este caso ellos también, dependiendo del grado de avance, lógicamente ellos también, ¿vale? Entonces, importante el refuerzo positivo. Espacios seguros, desde terapia ocupacional, lo he comentado antes, trabajamos la seguridad, la adaptación del entorno, fundamental. ¿De qué nos vale tener un salón estupendo y una mesa preciosa si va a ser un obstáculo para esa persona que tiene deterioro cognitivo y va a ser un riesgo de caída? ¿Qué hacemos con ella? Pues la quitamos de ese sitio donde está, en la medida de lo que podamos, y la colocamos en otro sitio donde no deje de ser un obstáculo. En un momento determinado ha estado bien donde ha estado, pero la quitamos, que no queremos que se caiga esta persona.
porque dependiendo del grado de avance de la enfermedad, hay unas conductas, por ejemplo, que se llaman, que lo veremos ahora, seguimiento constante, que están constantemente detrás de la persona que cuida. Entonces, en esa prisa de ir con esa persona, pues no se dan cuenta y a lo mejor pueden tropezar. Entonces, quitémosle la alfombra, por ejemplo, también, si hay alfombra. O sea, intentemos adaptar el domicilio para que sea lo más seguro posible, siempre, y evitamos esto. Y la actividad física, fundamental. La actividad física, fundamental. En el momento, se ha comprobado que la actividad física tiene beneficios a nivel fisiológico, también a nivel de la capacidad mental, ¿vale? Entonces, es fundamental. Si yo le estoy diciendo a una persona que, por ejemplo, levante sus brazos, ¿vale? Está coordinando, que los alterne, ¿qué hace? Que está coordinando, que está prestando atención al movimiento. Entonces, ya no solamente trabaja la parte física, trabaja también su cognición, ¿vale? ¿Qué tal? De momento, ¿bien? ¿Intenso? Uf, mucho tiempo. Uf, ya llevamos una hora. Bueno. Bueno, seguimos, que ya nos queda poco. Luego si hay alguna pregunta, pues la vemos, ¿vale? Y prometo que dejo unos minutos para preguntas. Lo prometo. ¿Vale? Entonces, creo que me estoy extendiendo mucho, me parece a mí, y todavía nos queda un poquito. Vale, bueno, venga, recomendaciones a la hora de desarrollar una sesión de estimulación cognitiva. Bueno, aquí quería comentar también lo que hemos dicho antes, que cuando se va a trabajar en la estimulación cognitiva, desde el deterioro cognitivo es muy importante consultar siempre con profesionales, personas que sepan o sepamos sobre cómo diseñar o hacer esa planificación de actividades, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, una cosa es que yo diseñe una sesión de estimulación cognitiva a nivel preventivo, ¿vale? Que bueno, pues se puede realizar y más o menos se pueden poner ejercicios, no digo fáciles, ¿por qué no? Porque si normalmente una persona está sana, se ponen actividades difíciles, que sean complejas, que ese es el reto. En el caso del deterioro cognitivo debemos tener en cuenta en qué fase se encuentra la persona para poder trabajar esas funciones cognitivas, ¿vale? Entonces es muy importante que lo sepamos. Entonces, con esto quiero decir que, por ejemplo, en el caso en que nosotros vimos antes de la queja subjetiva, si vamos a trabajar en la estimulación cognitiva, podemos trabajar todas las funciones cognitivas, lenguaje, atención, memoria, praxias, percepción, todas, ¿vale? Y aparte de eso, pues también actividades sociales, de ocio y demás, sin ningún problema y para adelante, ¿no? Como quien dice. Ya luego en el deterioro cognitivo leve la cosa empieza a cambiar, ¿vale? Aquí en el deterioro cognitivo leve, eso no está puesto, tendría que haberlo puesto, pero bueno, ha sido algo de último momento. Se lo puedo pasar si quieren más adelante o cuando terminemos. ¿Qué es lo que ocurre en la demencia leve? En la demencia leve ya está incluido el deterioro cognitivo leve o moderado, ¿vale? Entonces, en estos casos, bueno, perdón, el deterioro cognitivo leve, solo leve, lo que es leve, se trabaja todo también, igual que en la queja, todas las funciones cognitivas, todas. ¿Qué pasa en el deterioro cognitivo que está en esa fase de leve moderado, que se podría decir que es una demencia leve? Pues ahí también se trabajan todas las funciones cognitivas, atención, memoria, etcétera, pero se complementan o se intensifican con tipo de actividad como la orientación, como la relajación también, el ejercicio físico y las actividades de ocio y actividades sociales, fundamental, ¿vale? Entonces, es ese complemento. ¿Qué pasa en los casos de personas que tienen deterioro cognitivo pues, moderado? No sé, que están en una fase, bueno, está en una fase moderada. Entonces, ahí se trabaja sobre todo
sobre todo se trabaja la atención, se trabaja la memoria, se trabaja la orientación espacial y temporal y la orientación a personas, ¿vale? Lógicamente también se trabaja el resto de funciones cognitivas, pero no tanto como estas otras que he mencionado antes, ¿vale? Por lo mismo, porque el avance de la enfermedad pues permite, va deteriorando las funciones cognitivas y entonces, claro, hay que trabajar sobre unas funciones más que otras. Otra cosa que no he dicho es que cuando nosotros trabajamos con estimulación cognitiva, trabajamos sobre las funciones cognitivas que están preservadas o que están conservadas, ¿vale? No trabajamos las que están dañadas, porque para eso ya está la rehabilitación cognitiva. Y la rehabilitación cognitiva trabaja más en esas funciones con el objetivo de sustituir las que están dañadas por otras, ¿vale? Nosotros trabajamos las conservadas, ¿vale? Entonces, en estos casos de demencia moderada, pues, ¿qué tipo de ejercicios vienen bien? La orientación a la realidad, por ejemplo, el preguntarle qué día es hoy, fecha de nacimiento, eso es orientarle a la realidad. Y eso viene bien para cuando es una demencia moderada. ¿Qué otro tipo de ejercicio viene bien? Pues, por ejemplo, las reminiscencias. Cuando le pedimos hablar sobre, pues, etapas de su vida, ¿vale? Ese tipo de ejercicio también viene bien a una persona con demencia moderada. También viene bien la estimulación psicomotriz, por lo mismo que he dicho antes. Si yo le pido a la persona que haga determinados ejercicios, pues va a centrar su atención, va a trabajar su atención en esos movimientos, en coordinar esos movimientos, con lo cual la estimulación psicomotriz es muy importante también. Luego el entrenamiento en las actividades de la vida diaria, eso desde terapia ocupacional lo trabajamos en el día a día, ¿vale? Entonces, entrenamos para que la persona sea independiente. El poner la mesa, por ejemplo, el sentarse, el comer, que son actividades básicas de la vida diaria que como nosotros lo sabemos y lo tenemos interiorizado, no le prestamos atención y damos, o sea, lo llevamos como lo más normal del mundo. Y es que es así. El problema es que somos conscientes de lo importante que es cuando tenemos ese deterioro o cuando se produce ese deterioro cognitivo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en las demencias cuando ya está en una fase, digamos, severa o grave? Pues que ahí ya la estimulación cognitiva no tiene tanto efecto. Entonces, ¿qué tipo de actividades se realizan ahí? Pues se realizan actividades más del estilo emocional, trabajando el área emocional. Se trabaja también el ejercicio físico, ¿vale? El ejercicio físico, pero seguramente, dependiendo de la persona, pues a lo mejor ya no va a ser una movilidad activa. Una movilidad activa es cuando yo solita o yo sola puedo hacer unos movimientos, subir el brazo, bajarlo y demás. ¿Qué pasa? Que habrá momentos que a lo mejor no se puede hacer, entonces va a necesitar ayuda. Entonces se va a necesitar una movilización pasiva. La movilización pasiva es que yo necesito que otra persona mueva mi brazo, por ejemplo, porque yo no puedo. Entonces, pues bueno, se hace ese tipo de actividades y también actividades relajantes, ¿vale? Eso es en las etapas más avanzadas de la enfermedad, de la demencia. Entonces, bueno, pues como comentaba aquí, las recomendaciones para desarrollar la sesión, pues elegir una hora, elegir la mejor hora para que la persona desarrolle la actividad, el refuerzo positivo, trabajar las funciones conservadas, que es lo que hemos dicho antes, acompañar a la persona mientras está realizando los diferentes ejercicios que se le hayan puesto, ¿vale? Eso va a ser por regla general, motiva a la persona para realizar esas actividades, ¿no? Y también, pues, hará que si tiene alguna duda, pues, la pregunte y nosotros estemos ahí para explicarle todas las veces que sea necesario cómo desarrollar esa actividad. Y es importante, muy importante el tono de la voz, es muy importante nuestra actitud, ¿vale? Que sea una actitud tranquila. Respetar los tiempos, también es importante que respetemos los tiempos a la hora del desarrollo del ejercicio, ¿vale?
no tengamos prisa. Y si esa actividad hay que dividirla en 3 periodos, la dividimos en 3 periodos y no pasa nada. La podemos dividir. Habrá actividades que no haga falta y habrá otras que sí. Pues bueno, pues todo es adaptado. O sea, vamos a ir adaptando las actividades dependiendo del grado de deterioro de la persona, ¿vale? Y vamos a orientar la respuesta cada vez que sea necesario. Vamos a hacer un punto de apoyo. No queremos que la persona se altere. No queremos que esté con ansiedad o que esté agresivo. No buscamos eso. Buscamos todo lo contrario, que la persona esté bien. Estamos buscando mejorar su calidad de vida. Porque el que tenga un deterioro cognitivo no quiere decir que le dejemos a la ayuda, todo lo contrario, ¿vale? Entonces, y por eso es importante que conozcamos cómo se comportan, qué cambios pueden tener debido a ese deterioro cognitivo, porque nosotros comprendiéndolo vamos a poder ayudarles mejor, ¿vale? Bien, y ya creo que estamos terminando, pero se me escapa una cosa por aquí. Ya está, vale. Vale, y me van a decir, pues me parece muy bien, pues todo eso que usted me cuenta está muy bien, pero ¿y qué hago yo si la persona que estoy cuidando pues tiene una pérdida de interés o motivación? He puesto estos 4 ejemplos como conductas que se pueden presentar a la hora de hacerlo, ¿no? O sea, de cuidar a una persona con deterioro cognitivo. Pero las conductas pueden ser muchas más. Lo que pasa es que, claro, no, en esta sesión no se pueden abarcar todas, por eso he puesto solamente esas 4, pero hay infinidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa si yo quiero que esta persona haga, le estoy poniendo la actividad y no la hace y no está motivado? ¿Qué hago? Pues bueno, ¿qué hacemos? Le animamos a que se mantenga activa la persona, ¿vale? Pero no insistimos. ¿Por qué? Porque si yo le insisto a que tiene que hacer esa actividad porque le viene bien y porque lo hemos puesto en la rutina, ¿qué vamos a conseguir? El efecto contrario. Se va a alterar, no va a querer participar y va a decir que no. Y va a decir que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué va a llevar esto? ¿Qué consecuencias va a tener? Pues que si no participa y si no conseguimos que esté motivada en la realización de esas actividades, va a estar inactivo, va a ser todo lo contrario, va a estar inactivo. Y el estar inactivo implica que el deterioro cognitivo vaya más y que avance más rápido, ¿vale? Entonces, por eso es importante que le animemos a que se mantenga activo, pero sin agobiarle, sin agobiarle. Aparte de eso, cuando no está motivado, pues puede llegar a estar en tener un comportamiento, una conducta de, pues eso, de depresión, de aislamiento y de apatía, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Podemos sentarnos con él o con ella a hacer la actividad, por ejemplo, es una forma de motivarle. Otra forma es, pues yo empiezo a hacer la actividad y le invito a que la haga conmigo, ¿no? O la empiezo yo y luego la termina él o ella, ¿no? Entonces, son pautas que podemos hacer que más o menos se le pueda motivar. Y otra cosa muy importante es, cuando hagan la actividad, reforzar ese esfuerzo que hacen. Porque va a decir, bueno, pues genial, pues sí, pues la verdad es que merece la pena hacerlo, ¿no? Vuelvo y repito, todo va a depender un poco de la situación de la persona, ¿no? Pero bueno, en términos así generales, ¿vale? ¿Qué hago en los casos en los que la persona tiene ese seguimiento constante? ¿Vale? Esto también hace referencia a que es muy importante que nosotros sepamos el por qué tiene ese seguimiento constante. Y la causa es muy sencilla, y es que tiene miedo. La persona está constantemente siguiendo a su cuidador es porque tiene miedo. Tiene miedo, está confuso, se siente inseguro si se queda solo. Entonces necesita estar con esa persona a la que está cuidando. ¿Por qué? Porque esa persona le da seguridad. Se siente seguro con esa persona o segura con esa persona. Entonces, claro, es importante que nosotros sepamos eso. ¿Cuál es la desventaja? Que yo como cuidadora, como familiar,
siento que, que está constantemente conmigo, yo no tengo mi espacio, yo siento que estoy perdiendo mi privacidad y eso hace que, pues que me agote, que me sienta mal y que entre como en un estado también de depresión o llegue a enfermar por lo mismo, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué podemos hacer? Si sabemos que esa conducta es porque tiene miedo, pues vamos a confrontar ese miedo con muestras de cariño, por ejemplo, o de afecto, para que se sienta seguro, para que se sienta tranquilo o tranquila. Podemos plantearle actividades, conociéndole, podemos plantearle actividades que llamen su atención, o sea, que capten su atención, ¿no? Entonces, al hacer actividad, la persona no va a estar tan obsesionada por estar siguiéndome, ¿no? Entonces, bueno, va a estar entretenido, va a estar motivado haciendo otra actividad y va, aunque sea un periodo corto de tiempo, pero en el fondo va a ser también un respiro para nosotros, porque vuelvo y repito, nosotros tenemos que estar bien para poder cuidar. Entonces tenemos que poner también los medios, primero para ellos, pero también para nosotros, ¿vale? Esas son pinceladas. ¿Qué hago en los casos? Bueno, y ahí, en cuanto al seguimiento constante, también es muy importante lo que yo hablaba antes de adaptar el domicilio o el entorno donde él esté. ¿Por qué? Porque como constantemente se está moviendo y quiere perseguir a la persona que no la quiere perder de vista, pues puede tropezar con uno de los obstáculos que tiene, con una mesa, con una alfombra, con una silla, algo que, pues que quizás lo mejor sería quitar de esa zona y ponerla en otro sitio, ¿no? Entonces podemos evitar esa caída si quitamos ese mueble, esa mesa bueno, pues ese obstáculo, ¿no? ¿Qué hago en los casos en los que la persona tiene una agitación o ansiedad? Uy, me estoy yendo, son ni 18. Agitación o ansiedad. Pues lo mismo, hacemos más o menos lo mismo. El trato con suavidad, el tono con suavidad. Evitemos enfrentarnos a ellos. Yo creo que muchas veces lo han escuchado y es que es así. O sea, intentemos evitar ese confrontamiento, porque lo que si no lo hacemos, va a ser pues todo lo contrario, ¿no? Se va a generar un estado de más violencia. Y cuando veamos que hay un estado de violencia, un acto violento, o que corremos peligro, porque puede pasar, pues tenemos que protegernos y proteger a los demás, ¿vale? Entonces, intentemos en la medida de lo que podamos poner pues, música ambiental, que esté tranquilo, música que a él o a ella le guste, que también es importante, ¿vale? Para tranquilizarle. Otra cosa que podemos hacer es que está comprobado y que se ha visto que funciona para disminuir la agitación son los paseos. Bueno, ahora es más difícil. Bueno, hace un mes y medio era mucho más difícil que ahora, por lo menos ahora ya con los horarios podemos salir. Entonces, bueno, los paseos disminuyen esa agitación. Entonces, en la medida que podamos, salgamos. Y paseos, pues, si se puede por casa, pues por casa, pero bueno, que los paseos ayudan también a disminuir esa agitación. ¿Qué hago en los casos en que la persona tiene irritabilidad? Pues un poco lo mismo. Si es una persona que está irritada, pues vamos a intentar quitar ese ruido externo, ese ruido del ambiente. Si el volumen de la tele está muy alto, si podemos lo bajamos. Que él escuche lo que está escuchando, ¿no? O lo que está viendo. Pero intentemos reducir ese ruido del ambiente, que eso le va a tranquilizar también. Entonces, bueno, y otra cosa que podemos hacer es ofrecer esa ayuda con un toque, por ejemplo, o el tono de la voz. El tono de la voz es muy importante. Que se sienta tranquilo, que se sienta seguro, que se sienta que puede confiar en la persona que tiene al lado. Entonces, bueno, pues básicamente son cuatro conductas perdón, que podemos utilizar o que nos podemos encontrar. ¿Ya está? ¿Hemos terminado? Nada, no, ahora sí, en serio. Hemos terminado, ya estamos. Hemos dado pinceladas así de lo que es el deterioro cognitivo. Espero que se hayan aclarado muchas cosas. Seguramente haya muchas otras que haya generado dudas.
puede ser que, espero que sean menos y bueno, pues que espero que hayan disfrutado. Yo desde luego he disfrutado un montón, mucho, 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 mucho. Me gusta mucho lo que hago, me gusta compartir lo poquito que sé. Yo creo que el compartir es una forma de agradecer lo que yo he recibido. Yo soy colombiana, ¿vale? Y aunque bueno, llevo muchos años viviendo aquí y yo allí no tuve la oportunidad de estudiar en Colombia y aquí sí. Entonces, claro, yo creo que el tener esa oportunidad de estudiar me ha hecho el querer más y más y más. Y si estoy en constante formación, constante, me encanta, disfruto y quiero compartir. Es una forma de agradecer o de devolver a este país, de alguna manera, lo que me ha aportado. Entonces, bueno, pues, y no sé por qué digo esto. Pues eso, que lo he disfrutado muchísimo, que muchas gracias, que ha sido, seguramente para ustedes ha sido intenso, yo lo he disfrutado y otra cosa, si hay preguntas que yo no pueda contestar, no pasa nada, no pasaría nada. Las escribo, las consultamos y a través del espacio de igualdad las resolvemos, se las hacemos llegar, o sea que por eso no hay ningún problema. ¿Vale? Antes de, como veo que os estáis despidiendo algunas personas, aprovecho para recordaros que en el chat acabo de subir el enlace al cuestionario de evaluación. Os pido por favor que lo rellenéis, es anónimo, es muy rápido y nos resulta muy útil, como os decía al principio. Y mientras vamos abriendo ese cuestionario, aprovechamos estos últimos minutos para poder hacerle unas últimas preguntas a Brigitte. No sé si quieres, dejamos de compartir la pantalla, ¿vale? Sí. Para vernos las caras así mejor. Ya está, mejor. Y como nos hemos quedado poquitos, voy a abriros los micrófonos o vosotros mismas os los voy a abrir, ¿vale? Y empezamos si queréis una ronda de preguntas, quien quiera. O levantar la mano así. Venga, Leonor. ¿Qué hacer cuando es la familia la que no reconoce el deterioro cognitivo de una persona? Difícil. Claro, ahí lo mejor, sí, además pasa muchas veces. Yo creo que ahí pasamos nosotros como una especie de duelo, de alguna manera, ¿no? Es esa negación de que eso no está pasando, de que eso no a mí o no a mi familiar. Ahí lo mejor, yo recomiendo en esos casos es acudir a especialistas, al psicólogo, comentarlo, hablar con él en la medida que se pueda. Importante, es importante porque cuanto antes se asuma esa situación, mejor. Entonces, es difícil mucho, muy difícil, es muy difícil aceptarlo, ¿vale? Porque en realidad ninguno queremos tener que pasar por esa situación, pero hay que hacerlo. Es lo que nos ha tocado y tenemos que enfrentarlo o afrontarlo, mejor dicho. Entonces, cuanto antes podamos asumir esa situación, mejor. ¿Por qué? Porque podremos ayudar a esa persona también y cuando nosotros ayudamos a una persona que tiene deterioro cognitivo a mejorar su calidad de vida, la estamos mejorando nosotros también. ¿Vale? Entonces es muy importante que en esos casos pues se hable con el psicólogo, se pida asesoramiento e información, que sí, recibir información. Para mí es fundamental, y porque es la única manera, cuanto antes se acepte mejor podremos vivir nosotros y podremos ayudar a la persona, al familiar. Gracias. Fácil, ¿eh? No es nada fácil y lo sé porque he pasado por muchas experiencias, personas que les ha resultado muy difícil el aceptarlo y han pasado tiempo, pero hay que hacerlo, hay que esforzarse y vuelvo y repito, no es fácil, pero hay que hacerlo. Y acudir a profesionales.
Gracias. Nada, sí. Más cuestiones, recordar, Cristina, que te has reincorporado, rellenar el cuestionario de evaluación. Si te has perdido, recordar que hemos grabado la sesión y sobre todo para las personas que habéis sido asistentes, esta grabación está disponible también para acudir a ella, ¿vale? No va a ser pública, pero sí para los que estabais inscritos. Más cuestiones, aprovechemos